agradecerte por aceptar la invitación otra vez al hospital. Bueno, viene aquí tu encuentro de cursos finales de tratamiento, Elida Fernández, psicoanalista, supervisora y docente de residencias de capital, de provincia y en otras del país también. Autora de varias publicaciones, la gran mayoría de ellas en relación al trabajo con la psicosis. Realizó su formación hospitalaria en el Hospital Borda, y bueno, la idea de hoy era convocarte, Elida, para trabajar algunas cuestiones respecto a finales de tratamiento en la psicosis. Así que bueno, te agradecemos tu participación y cuando quieras arrancar. Bueno, el tema de hoy entonces es fin de los tratamientos posibles en la institución hospitalaria. No estamos hablando ni de terminación de un análisis, ni de su finalización, ni de lo terminable o interminable de un análisis personal. Freud y Lacan se ocuparon muchísimo de estos temas. Estamos tratando de buscar una manera de situar, si es posible, darle algún tipo de corte, terminación, a un tratamiento con un sujeto psicótico o de quien sospechemos una estructura psicótica. En los hechos, los pacientes atendidos por residentes, cuando estos rotan o egresan, son derivados a algún residente nuevo, sin que los pacientes parezcan ser afectados demasiado por este traspaso. La transferencia es con la institución. No llega a ser a nombre propio. Cada uno de estos pacientes quiere ese lugar, quiere que ese lugar de paciente siga estando independiente del psicólogo o los psicólogos que lo atiendan en cada momento. Para pensar cómo se termina un tratamiento, debemos situarnos en cómo empezó y cuál es la dirección que se pensó darle a ese tratamiento. Esto no ocurre siempre. Lo más común es que a un residente le adjudiquen un paciente, que a veces no se establezca la transferencia, o que la transferencia establecida sea erotómana o paranoica y el tratamiento no pueda continuar. Suponiendo que se pueda establecer una transferencia que no impida el trabajo, el residente generalmente deambula en una niebla donde le cuesta trazar alguna dirección posible. La cantidad de posiciones teóricas lo abruman y la dificultad de abordar las teorías vigentes lo alejan sideralmente de poder escuchar el decir de su paciente y trazar alguna dirección. Generalmente las supervisiones orientan, pero pronto en este tipo de tratamientos la línea trazada se puede tornar obsoleta y hay que rápidamente recalcular. Pero vamos a pensar un recorrido ideal. Se establece la transferencia, en el paciente se producen efectos y dentro de esa dinámica hospitalaria es necesario pensar una terminación. Glenn Gabbard, en su libro Psicoterapia psicodinámica de largo plazo sobre terminación, nos presenta una tabla muy interesante sobre las variedades de terminación que les voy a transcribir, porque es como que abarca todas las variables posibles. Primero, el mutuo acuerdo del terapeuta y el paciente basado en el logro de metas. Segundo, terminación planeada basada en el número de sesiones. Tercero, terminación forzosa porque el terapeuta se gradúa o cambia de asignación clínica.
Cuarto, terminación forzosa porque el paciente es reubicado en otra parte. Quinto, terminación forzosa porque el tercero que paga deja de hacerlo. Bueno, esto sería más para privado y no para los hospitales. Sexto, terminación unilateral en la cual el paciente considera que no vale la pena continuar. Séptimo, terminación unilateral cuando el terapeuta es el que considera que no vale la pena continuar y deriva al paciente. Octavo, ensayo fallido de terminación o amenaza de hacerlo. Noveno, encuadre de fin de análisis como estrategia terapéutica. Bueno, me gustó todas las variables, creo que no le faltó ninguna. Y a raíz de esto, Alejandro Weiner dice, los tratamientos terminan de alguna manera, de acuerdo a su propio camino recorrido. Y eso, como la vida, no es ninguna garantía. Evidentemente, sigo citando a Weiner, estas utopías tienen su fuerza para mantenerse vivas a pesar de las ideas de Freud. Su fuente es el narcisismo de analistas y pacientes, y cobija las ilusiones de llegar al paraíso perdido por otro camino, el psicoanálisis. Desde ya, este paraíso nunca se realiza. Y tiene una función política. La utopía del fin de análisis ha sido y es un excelente instrumento de las instituciones psicoanalíticas para normalizar a los psicoanalistas. Esto implica definir varias cuestiones. ¿Qué es un análisis efectivo y esperable? ¿Qué es terminar bien un análisis? ¿Y qué tipo de analista requiere formar? ¿Y qué es y qué no es psicoanálisis? Los instrumentos que efectivizan esto se encuentran en los dispositivos de formación institucionalizados, desde el análisis del analista y entre comillas didáctico o con PASE, a las diversas supervisiones y cursos que orientan más a que la producción de analistas a la reproducción de la propia institución. Un paciente fronterizo o psicótico tendrá otra clase de determinación que poco tiene que ver con el tratamiento de un paciente neurótico. La ampliación del campo del trabajo del psicoanálisis, tal como Freud vislumbra en 1937 con las caracteropatías, llevó a esos nuevos caminos de la terapia psicoanalítica que vislumbraba Freud. Cada cual culmina en otro lugar, a veces con un analista, a veces con todo un equipo, pero en utopías apenas soñadas hace 100 años. La utopía de la gran transformación subjetiva se modela a través de consignas adecuadas a cada momento histórico. Vale solo analizar cómo se nominaron a lo largo de la historia algunos tratamientos para ver la utopía puesta en el psicoanálisis. Por ejemplo, psicoterapia de objetivos y tiempos limitados. ¿Qué dispositivo no tiene ni tiempo ni objetivos limitados? Un psicoanálisis utópico que se propone como una larga y lenta escalera al cielo de nuestra subjetividad. La utopía del fin de análisis deja de lado los límites. Estos señalan lo que no podemos, pero sobre todo lo que sí podemos a más de un siglo del psicoanálisis. El trabajo con patologías que van más allá de la neurosis de transferencia, el trabajo con distintos grupos etarios, trabajos grupales, familiares, institucionales y comunitarios. Incluirnos en equipos de trabajo para abordar situaciones y patologías donde predomina lo negativo. Si continuamos con las ilusiones utópicas, penaremos por no llegar a dicho paraíso.
Si asumimos la parcialidad de nuestro trabajo clínico, aceptamos los desafíos de los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica en cada caso, en cada dispositivo y en cada situación, vamos a poder plantear una terminación caso a caso. Manuel Murillo es otro psicoanalista que trabajó el concepto de terminación de análisis. Y dice, en primer lugar, fin de análisis no significa que hay un fin al cual llegar. No preexiste a la consulta del paciente un fin al cual éste deberá llegar si comienza un análisis o incluso si ya lo comenzó. Porque si así fuera, estaríamos poniendo a jugar un sentido teleológico a la transferencia, un fin definido a priori. En este sentido, pareciera ser más justo llamar fin de análisis, del modo más freudiano, al simple hecho de que el paciente deja de asistir a las consultas sin que el analista pueda establecer ningún juicio respecto a cuán analizado quedó el paciente hasta ahí. En segundo lugar, el fin del análisis no funda ningún sujeto nuevo. El atravesamiento de la experiencia analítica sin duda que produce efectos, pero no inicia al sujeto en ningún estatuto, especial o particular. No existe, finalizado el análisis, ningún estatuto especial del inconsciente, del síntoma, del fantasma o de lo real. Existen efectos, sin duda, y muchos, y capaces de transformar en muchos aspectos la vida de alguien. Pero lo que debemos evitar es imaginarizar estos efectos construyendo teóricamente un nuevo estatuto del sujeto analizado que anula luego la experiencia del caso por caso. Tanto si definimos un fin al cual llegar, como si definimos un nuevo sujeto que resulta fundado por esta llegada, lo que estamos haciendo es tratar al concepto como si fuera un concepto temporal. La propuesta de este autor es que el concepto de fin de análisis o de fin de tratamiento posible es un concepto espacial. ¿Qué significa que el concepto de fin de análisis sea un concepto espacial? Significa que debemos orientarnos en la sesión analítica no en el tiempo, sino en el espacio. No en una relación diacrónica, cronológica o lógica, sino en un espacio, un terreno, una zona, un lugar. La repetición y lo real, definidos como aquello que vuelve al mismo lugar, es un concepto que guarda una relación temporal, pero además una relación espacial. Se refiere a un lugar. Cuando estamos en un lugar hay un punto muy sensible a atender que es la salida. Incluso el fenómeno imaginario de una puerta a través de la cual se puede salir de ese lugar. La cuestión entonces, dice este autor, es ver dónde está la salida, por dónde se puede salir. Cuando estamos en algún lugar y salimos de ese lugar a través de una puerta, automáticamente estamos en otro lugar. Porque si podemos decir, antes estaba allá y ahora estoy acá, es porque primero se salió de un lugar para entrar al otro. En este sentido, primero Klein y luego Lacan se refieren al concepto de posición del sujeto, que es también una cuestión de un concepto espacial.
En todo caso, si con algunos pacientes armamos en algunos momentos líneas de tiempo o historias, esto tiene un sentido orientado en la dirección de la cura. Pero armar con el paciente una línea de tiempo o una historia no significa necesariamente instaurar un tiempo trascendente a un fin. Al contrario, armar una historia puede ser la producción de una salida. ¿Qué es una salida? ¿Qué significa salir? La palabra tiene muchas acepciones en nuestro lenguaje común. La salida es la parte de un lugar por donde se sale de un lugar. Si buscáramos antónimos a los efectos de nuestro problema, aquí un antónimo de puerta podría ser muro y de salida encierro. A través de una abertura algo puede pasar o no pasar. A partir de una puerta se puede permitir que algo pase y si está abierta, o no pase si está cerrada. Pero salida significa también ocurrencia. Cuando decimos, por ejemplo, fulanito tiene muchas salidas, es decir, cuando habla dice cosas curiosas, se sale de lugares comunes. Así entonces algunos pacientes plantean algún conflicto que los afecta y piden ayuda para poder salir de alguna manera de eso que los afecta y que no han podido. Un análisis que no produce salidas es siempre un análisis interminable, sea que continúe o sea que se interrumpa. Un análisis que produce salidas, en cambio, es siempre un análisis terminable, ya sea que continúe en proceso o que concluya en algún momento de ese proceso. Cuando concluye, este fue el fin del análisis. Ese fin, como casi todo el psicoanálisis, se define retroactivamente y caso por caso. En los textos dedicados al complejo de Edipo, Freud se refiere al Edipo de muchas maneras. Una de ellas en términos de entradas y salidas, a algo que se define con todas las características de un terreno, la entrada al Edipo y la salida del Edipo. A partir de la lectura que Lacan hace de este complejo freudiano, queda claro que la gran puerta de entrada al Edipo es el significante fálico y la gran puerta de salida es el objeto A. Todo esto, pienso, es válido para la neurosis. Cuando estaba escribiendo este trabajo, vi una película iraní. En una escena se veía en un gran descampado una enorme puerta con rejas, pero que no tenía paredes laterales. Esa puerta no era para entrar, ya que no había ningún espacio delimitado, ni era para salir porque no había ni una adentro ni una afuera. Entonces pensé que esto se podría pensar en la psicosis. No había más que un gran descampado a cielo abierto y esa puerta no servía ni para entrar ni para salir, porque para eso era necesario delimitar un espacio. Creo que parte de nuestra tarea con los pacientes psicóticos es delimitar un espacio. En Realidad y Juego, y en general en toda su obra, Winnicott plantea que el análisis se mueve por un espacio transicional. Es decir, define en términos generales al análisis a partir de un espacio. El espacio transicional designa un espacio que no es ni interno, o de las fantasías del sujeto, ni externo, que podríamos llamar realidad. Es un espacio común, compartido, intermedio, entre paciente y analista. No es del todo fantástico, no es del todo verdad, realidad. Este espacio definido como un espacio de juego implica entonces
salirse del espacio de la realidad interior y exterior para ingresar a un espacio de juego. Esta es la pregunta que se hace Winnicott en cada caso. ¿Cómo entrar con cada paciente en un espacio de juego? Porque entiende que el análisis no podrá ocurrir en el plano de un relato serio acerca de la realidad. Es precisamente eso donde el paciente está encerrado. Si bien es cierto que la situación de encierro, como dice Ulloa en la novela clínica psicoanalítica, puede ser la encerrona trágica, que designa precisamente una situación mortificante de encierro que se presenta como sin salida. La encerrona trágica, dice Ulloa, por su frecuencia en muchos ámbitos de la cultura y especialmente en la cultura institucional, puede analogarse a una suerte de virus epidemiológico causante de la mortificación. Y se refiere Ulloa a la conducta de la mortificación en estos términos. Le asigno el término mortificación más que el obvio valor que lo liga a morir, el de mortecino, por falta de fuerzas, apagado, sin viveza, en relación a un cuerpo agobiado por la astenia cercana al viejo cuadro clínico de la neurastenia, incluido el valor popular de este último término como mal humor. Bueno, volvamos entonces a la pregunta de nuestro trabajo. ¿Cómo se terminan los tratamientos en la institución? A veces se dejan, los deja el analista en formación, los deja el paciente, a veces se interrumpen y a veces se terminan. El desamparo de muchos pacientes que acuden a una institución, la falta de lazos parentales básicos, la falla en la constitución subjetiva, hacen muy ardua la tarea que emprende el equipo tratante. Equipo joven que está haciendo su formación con los primeros pacientes, pero que por eso mismo lo hará con un entusiasmo y una dedicación que difícilmente se encontrará en profesionales de muchos años. Blecher decía que estaba muy bien adjudicar los pacientes más graves a los sí más jóvenes, justamente por este motivo. Como supervisora de residentes en salud mental he podido encontrarme con esas ganas de trabajar que tienen los residentes con pacientes muy graves y aparentemente sin salida, sin puerta. ¿Cómo podría mejorarse la atención en los hospitales para que se pudiera vislumbrar alguna salida? Primero, me parece fundamental la comunicación entre los profesionales del equipo tratante. Cuando un psicólogo y un psiquiatra trabajan de manera conjunta, cada uno estando al tanto de lo que piensa el otro acerca del paciente, cuando pueden escucharse, cuando pueden descubrir las diferencias que el paciente dice con cada uno, las diferencias en cómo se presenta ese paciente con cada profesional, y acordar un camino, el tratamiento tiene muchos mejores resultados. Esto lo digo desde mi experiencia de escuchar muchos residentes. Otro punto dentro del tratamiento que me parece fundamental es si el profesional puede pensar una dirección del tratamiento. Una dirección que hay que estar dispuesto a modificar según cada caso, pero donde el trabajo no es sin brújula, en una caricatura del analista esperando la escucha del significante. O esto creo que
muchos silencios en los profesionales no solamente tienen que ver con no saber qué decir, porque se puede preguntar, sino que hay un miedo casi irracional, desde mi punto de vista, a que el paciente puede brotarse, cuando en general el paciente ya está brotado. Pero hay un fantasma que recorre como super yo a todos los sí, de que no hablan, no intervienen, no preguntan, no hacen ninguna interjección, porque el paciente se puede brotar. Y la verdad que en 99% de los casos ya está brotado. En realidad hay que ver cómo trabajar con ese paciente que ya se desencadenó, que ya tiene sus registros totalmente desarticulados. Y que si no se sabe cómo intervenir, se puede preguntar, se puede hacer una interjección. Muchos analistas franceses proponen tratamientos de la psicosis con interjecciones. Yo no sé si esto es posible sostenerlo como única participación, pero sí me parece que es muy importante que uno pueda decir, ¡qué barbaridad! ¿Y usted cómo pudo enfrentar esa situación? ¡Qué bárbaro! O no entendí. ¿Cómo es eso? ¿Me lo puede volver a explicar? Porque no entendí. Si bien es cierto esto que plantea Lacan, que siempre tenemos que corrernos del lugar del otro sin barrar, del otro que sabe todo, pero podemos, sí, desde un otro barrado, poniendo la barra de nuestro lado, poniendo el límite de nuestro lado, podemos decir, no entendí eso. No sé, ¿cómo puede ser? A ver, ayúdenme a entender. O, ¿por qué cree usted que su padre dijo eso? O, eso dicen las voces, qué hijas de puta las voces. Eso, esas intervenciones son preciosas para el sujeto psicótico. Cuando uno le puede decir, pero ¿y usted escucha todo eso y no se revela? ¿Quién le está metiendo esas ideas espantosas en la cabeza? No, no puede decir eso. Son voces hijas de... Y lo puede teorizar, porque eso tiene que ver con el superyo, lo real, y podemos hablar horas de eso. Pero la manera de intervenir tiene que ser con esta eficacia de una escucha participativa. No podemos escuchar a un psicótico como uno escucha un discurso de una conferencia, en silencio y sin intervenir. Y esto yo creo que es uno de los grandes problemas, por los cuales estamos hablando de cómo se empieza un tratamiento, cómo se sostiene una posible transferencia. Y no es en silencio, no es mudos. Los silencios pueden ser muy valiosos cuando lo que estamos escuchando nos consterna mucho. Es más, podemos decir solamente eso. Estoy muy consternada con lo que estoy escuchando. Pero el analista mudo lo que hace es expulsar pacientes. Entonces, preguntar, saber mirar, porque los analistas, los psicólogos, también miramos, no solamente escuchamos, miramos también, aunque sea distinta la posición de nuestra mirada a la de la psiquiatría. Pero sí, miramos. Cuando Freud analiza a Dora y la ve jugueteando con el bolsito y saca un montón de conclusiones de eso, está mirando. Cuando el hombre de las ratas en plena desesperación camina de un lado al otro del consultorio y golpea las paredes, Freud lo mira, no mira por la ventana, o no le dice siéntese y termine de caminar, así lo escucho. Mira y saca conclusiones.
mira como un psicoanalista mira. Saber leer en cada historia del desamparo e inventar. Y sí, el tratamiento con pacientes psicóticos inventamos, no descubrimos, inventamos. A veces articulaciones, donde juntamos distintas cosas. A veces discriminaciones, donde tratamos de despegar decires que se juntaron y dan lugar a una encerrona trágica. Y fundamentalmente inventando. Freud da como tarea principal del analista la construcción. Y dice, no importa la verdad material, importa que sea verosímil. Nosotros muchas veces inventamos una historia verosímil, que no sabemos si encaja o no encaja, cuánto, cómo, no importa con la verdad material. Pero le podemos armar con ese invento a un paciente una historia verosímil. Cuando un tratamiento puede terminar, es que podemos acompañar al sujeto y encontrar con él algún punto de salida y determinación del vínculo. Cuando atendí en el Borda muchos años a Jaime, desde mi primer año de residencia, yo lo único que tenía claro era lo que yo no sabía, todo lo que me faltaba aprender. Entonces lo que hacía era tomar nota de todo lo que Jaime decía. También sabía que era muy importante para mí. Había sido internado a los 30 años porque vivía con los padres, tenía un hermano menor que, muy preocupado porque Jaime nunca había tenido relaciones sexuales, lo había dejado solo en la casa, sacando a los padres a pasear con una prostituta. Jaime prende fuego a la casa y lo internan. Lo iban a mandar a una colonia. En primer año los residentes hacíamos pase de sala junto con el médico jefe. Y cuando llegamos a la cama de Jaime, que se había querido escapar porque se había enterado que lo iban a mandar a una colonia, porque lo consideraban crónico, dice, me quieren tirar por la borda. Yo escucho esto, era pre-lacaniana, todos éramos pre-lacanianos, no existía Lacan, pero hay algo que me impactó muchísimo, entonces pido que quería hacerme cargo del tratamiento de Jaime. No se podía porque yo estaba en primer año, no había autorización, tengo que hablar con Morgan, que era el jefe de sala, y luego de hacerme pasar por unos exámenes espantosos, me autoriza. Ese tratamiento duró muchos años, porque yo seguía atendiéndolo aún después de terminar la residencia. Tuvo muchos avatares en torno al fuego. Primero, en esa época se fumaba, y se fumaba en el hospital, yo fumaba. Él me pide encenderme el cigarrillo él, cosa que yo acepto. Luego trabaja como ascensorista, junta plata, las monedas que le pagaban, y me compra un encendedor que me regala. Y así muchos avatares con el fuego. Era un esquizofrénico paranoide que logró, dentro de su tratamiento, en uno de los permisos, tener relaciones sexuales acordadas con una mujer, vuelve, me cuenta, yo
no puedo evitar la cara de felicidad, y él me dice, no se haga ilusiones. Yo sí pude estar con una mujer, no quemé nada, no incendié nada, pero me voy a volver a brotar, me van a volver a dar un montón de pastillas, y yo ahí, bueno, era muy inexperta, pongo cara de, uy, tiene razón, qué mierda. Y entonces él dice esa frase que me enseñó tanto. Sí, pero ¿quién me quita lo bailado? Eso para mí fue una enseñanza que me va a acompañar hasta el fin de mis días, ¿no? Valía la pena, aunque lo volvieran a internar, lo volvieran a medicar, valía la pena. Terminado el tratamiento, muchos años después, me lo encuentro a Jaime en la calle. Lo saludo, muy contenta de verlo en la calle, y le digo, ¿cómo está? Y me dice, trabajo, reparto carga de gas para encendedores en los kioscos. Bueno, a mí me parece que en este momento podríamos decir que Jaime había logrado hacer una estabilización y había logrado hacer algo con el fuego que estuviera controlado, y que eso había atravesado todo el tratamiento, y que aunque yo recién lo pude pensar teóricamente mucho tiempo después, había estado acompañando con mucho interés y con muchas ganas y con muchas supervisiones también, todo ese camino tan difícil para que Jaime lograra controlar el fuego, ¿no? Ese fuego que se le descontrolaba. ¿Por qué lo traigo a Jaime? Porque creo que muchos tratamientos pueden terminar cuando un paciente psicótico logra encontrar una estabilización dentro de un lazo social que lo aloje. Que toda estabilización tiene que ver con tener una función posible en su contexto social, donde sea reconocido por esto y pueda ser alojado, aunque sea tardíamente, como alguien que hace determinada cosa que los otros esperan que hagan. Bueno, hasta acá la charla. Espero ahora comentarios, preguntas y las intervenciones de ustedes. También, y me pareció como muy útil a mí la referencia espacial, y esto que vos traías de la importancia de delimitar los espacios en el tratamiento con la psicosis, que pienso que a veces algo de la dificultad para delimitar esos espacios hace que nos cueste tanto pensar en los fines de tratamiento de pacientes psicóticos en la institución, ¿no? A veces no está muy claro cuál es el espacio delimitado y demás. Así que bueno, muchas gracias por tu presentación, y abrimos el espacio de preguntas o comentarios. ¿Alguien quiere decir algo? Una cosa más, justamente en esto de circunscribir el espacio con pacientes de estructura psicótica, es el concepto de intimidad, que hay que construirlo, no está dado en este tipo de pacientes, ¿no? Y que una manera de preservar al paciente es poder construir con él el concepto de lo íntimo. Hay alguien que está hablando y no prendió el micrófono. A ver, yo quería decir algo
la verdad que, bueno, felicitarte porque la verdad que son tantas las perlas que diste recién, hace un rato, en este recorrido, y que destaco por lo menos lo que a mí me parece por las experiencias hospitalarias y el largo recorrido de hospital, que son las intervenciones, ¿no? Me parece que allí hay un punto que me pareció fantástico para que lo traigas, para que se escuche, que son tan difíciles, son siempre la pregunta del millón, siempre. En los abordajes siempre es esa la pregunta, las intervenciones. Y todo lo que destacaste, porque además lo destacaste bien desde el territorio, bien desde los pies en el barro, bien desde el no saber, ¿no? Y qué hacer, y la invención, el mirar, y además eso de no es una escucha de conferencia, sino que es una escucha donde estamos atravesados, y atravesados en el cuerpo, para la escucha, que da tanto para los finales como para los inicios. Porque los inicios no pueden darse sin algo de eso también. Así que me pareció realmente emocionante y conmovedor lo de Javier, me pareció extraordinario el recorrido y esto que destacás, ¿no? De poder utilizar la interjección, poder utilizar el gesto, el mirar, además de escuchar. Así que bueno, quería agradecerte y me parece maravilloso insistir sobre estas cosas. Muchas gracias. Hola, Elia. Bueno, gracias por la clase. Yo soy residente de psiquiatría, quizás en algunos conceptos un poco me perdí, pero sí me quedo con esto de las intervenciones. Me quedé pensando, nosotros estamos haciendo guardia externa y en algunos momentos vemos pacientes con otras especialidades que no son de salud mental, que son clínicos o traumatólogos, y tienen a veces estas intervenciones como cuando los pacientes le refieren los síntomas, como las alucinaciones, y los clínicos le dicen, ¿y te parece eso? ¿Cómo puede ser? Y son como mucho más eficientes que la que nosotros cuando vamos a intervenir o a preguntar, y me quedé pensando en eso, digamos, como en esas intervenciones quizás para nosotros son como menos cuidadas, pero que después son eficientes, digamos, y al paciente le funcionan. Totalmente, totalmente. Me acordaba de un paciente que tenía como tipo grande, que tenía como síntomas que se hacía todavía pis encima. Digo todavía porque va a un médico de su pueblo y el médico, cuando lo escucha, tipo de campo, le dice, pero hombre tan grande, meándose encima, no. Y increíblemente, él cambia de síntoma. Y hace otro, claro, porque eso no es que resuelve nada, pero en un punto hace que haya un cambio de síntoma, que le aparezca algo que venía larvadamente recorriendo su historia y que ahí consulte a un analista por un síntoma ya de su subjetividad. Pero yo escuchaba el efecto de esta intervención del médico de campo y dije, qué bárbaro. Capaz que uno no se hubiera animado a decirle, hombre grande, con eso, meándose encima. Y en él produjo esta posibilidad de que aparezca en su subjetividad otro tipo de síntoma y poder consultar, ¿no? Y que, bueno, hay muchos, en general, cuando uno trabaja con pacientes psicóticos que refieren las voces, que ahí tenemos que hacer intervenciones donde podamos decir algo, un juicio acerca de estas voces. Lo que el sujeto no puede hacer, porque está aplastado por las voces. Entonces, ¿quién dice esas porquerías? ¿Cómo puede ser que le digan esas cosas en la cabeza? O, bueno,
frente a relatos muy terribles, que uno pueda decir, realmente estoy muy consternada por lo que estoy escuchando, ¿no? Sí. Uno está interviniendo como un otro con minúscula que está ahí, en esto que Winnicott dice el espacio transicional. Estamos haciendo un espacio con el otro, y en ese espacio nuestra intervención es fundamental. Cuando Marguerite Duras estuvo internada y hace un delirio, un delirio persecutorio, la va a visitar la amiga íntima, y ella se abre uno de los bolsillos, Marguerite Duras, y le dice: mire los perros que me pusieron los nazis en el bolsillo. Y la amiga le dice: perdóneme, Marguerite, por más esfuerzos que hago no logro verlos. Ella relata que esta intervención de la amiga hizo un clivaje y abrió su razón. Lo dice ella. Es una intervención fantástica. No le dice no hay perros. No, yo por más esfuerzos que hago no logro verlos. Esto es una intervención psicoanalítica, ¿no? Donde es uno el que no los puede ver, qué sé yo. Para el paciente están. Entonces me parece que estas intervenciones son muy importantes, y tenemos testimonios que dicen eso. No es solamente desde la teoría, ¿no? Están los testimonios de los sujetos que dicen: a partir de esto me pasó algo, ¿no? Como dice Marguerite Duras, algo clivó en mi razón. No vi malos perros. Perdón, ¿qué sería como una función de límite? No sé, perdón, no sé mucho de psicoanálisis. Pero, No, está bien la pregunta. A mí me parece que es una función donde el sujeto que la enuncia, primero está castrado, no puede ver en este caso, ¿no? Se puede castrar, puede aceptar su límite, puede decir: yo no los veo. Usted los ve, pero yo no los veo. Por otro lado, es una palabra autorizada para Marguerite Duras, esta íntima amiga, es decir, hay una transferencia en juego. Que la amiga le diga que no puede ver, no es cualquiera, ¿no? Entonces, desde la transferencia amorosa, la amiga puede decir: yo no los puedo ver, con lo cual ahí marca la diferencia yo no yo otro, que es casi básica en la constitución especular. Hay una delimitación entre estos dos personajes, quién es una y quién es la otra. No comparten la visión, están diferenciados. Esto fue, por eso ella dice un clivaje, ¿no? Hola, Elida. Hola. Vos decís hacia el final, cuando un paciente psicótico logra, digamos, encontrar una estabilización dentro de un lazo social que lo aloje, ahí marcas la posibilidad de la finalización del tratamiento. En el caso, digamos, que vos contás, bueno, eso fue exitoso, muchas veces esto no sucede, digamos, y nos encontramos a veces con eso en el hospital, y esos son pacientes que por ahí están durante muchos años en la institución. Mi pregunta tiene un poco que ver,
digamos, sea en un dispositivo individual, que mencionabas al principio, se van, si es en el caso de los residentes y concurrentes, se va derivando de camada en camada, o también lo vemos, por ejemplo, en un grupo terapéutico que hay en el hospital, que está funcionando hace 15 años, y algunos pacientes están hace 15 años en el grupo, y casi no podrían pensarse sin el dispositivo. Algunos sí han podido salir y otros no. Mi pregunta tiene que ver con, digamos, cómo no caer, ¿no?, en ese tiempo tan prolongado, a veces en el achatamiento de una lectura, ¿no?, en, bueno, esto es siempre lo mismo, ¿no?, en que eso se transforme como, bueno, en una institucionalización sin novedad o sin salida, ¿no?, digamos, cuando no es posible cerrar el tratamiento. Un poco esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que todas las instituciones tienen esos pacientes que van, ¿no?, quedando como ellos mismos se nombran. Yo soy del Borda, yo soy del Moyano, yo soy del, ¿no? Y se nombran de la institución. Muchas veces uno pregunta, bueno, ¿quién lo atendió? Y no recuerdan, porque la transferencia es a la institución. Yo creo que en esos casos, el cambio a terapeuta no siempre es negativo, al contrario, puede ser otra mirada, otro terapeuta con otra supervisión, con otro estilo, con otra participación, que pueda producir algún cambio. A veces nos pasa que muchas veces hay momentos donde se podría dar por terminado el tratamiento y es el terapeuta el que no los ve. Es el mismo terapeuta que alarga muchas veces este cobijo, este alojamiento, porque teme qué le va a pasar. Muchas veces yo escucho que muchos familiares de pacientes psicóticos dicen, uy, ¿qué le va a pasar a fulanito cuando muera la mamá, que es la que lo cuida? Yo soy testigo de que cuando muere la mamá del fulanito, el fulanito mejora, en general. El fulanito sorprendentemente se tiene que aprender a hacer la comida, a lavar la ropa, y aprende, y hasta va al almacén a hacerse las compras. ¿Sí? Nosotros tenemos muchas veces, los profesionales, esquemas muy rígidos, y suponemos ya un destino preenlatado, preporté. Entonces creemos que muerto el familiar que lo cuida, el paciente va a estar en la calle. Y no siempre es así. A veces mejoran, y mucho. A veces no, pero bueno, digo, es posible pensar que hay determinados cuidados que son arrasadores. Entonces, creo que hay momentos donde se podría, a precu, uno dice, pero acá no hubiera sido un momento para posibilitar que este paciente terminara, o no es un momento para propiciar que este paciente empezara a hacer cosas por fuera y se nos escapa, ¿no? Eso ocurre cuando uno tiene la posibilidad de leer después muchos tratamientos que condujo, cosa que no es muy habitual, pero es muy fértil. Y con respecto, eso es el tema de la cronicidad, que el tema de la cronicidad es un tema que va más allá de los manicomios, más allá de lo manicomial, y que en los centros de salud donde no hay internación, en el centro de salud Ameguino, donde trabajé muchísimos años, hay crónicos.
Y uno dice, ¿cómo? No hay internación, no. Y sin embargo, hay crónicos que van de departamento en departamento, de servicio en servicio, de terapeuta en terapeuta, y ¿no? Los conocen todos, eso es un dato importante, llegan al Ameguino y todos saben quién es. Han hecho del Ameguino un lugar de residencia, un lugar donde se los nombra, se los reconoce, y esa es gran parte de la cronicidad. Pero entonces, en ese caso, pensamos que se trata de un sujeto que necesita esa pertenencia a una institución, más allá de analizar nuestras prácticas y, digamos, cómo pensamos los finales de tratamiento. Hay determinados sujetos que necesitan tener un vínculo a esa institución, Sí. que no logran armar cierta cosa, cierto afuera, o cierto afuera, pero sostenido también en la institución. Sí. Yo, Una vez, perdón, sí. no, me quedaba pensando, me parece re interesante justo la discusión que abrió Celeste, y me quedaba pensando, digo, de esto de si hay determinados sujetos que necesitan la pertenencia institucional, y creo que todos la necesitamos, ¿no? Algún grado de participación social. El problema es que, bueno, muchas veces las personas que padecen de psicosis o de algún trastorno mental grave, el único lugar posible de contención es la institución hospitalaria. Y creo que quizás ahí está como el tema de diferenciar cuando, bueno, hay necesidad de un tratamiento y cuando ya se trata de, bueno, somos los únicos que los recibimos, que les damos alguna tarea para realizar, que los conocemos, que los saludamos, digamos, que les damos un espacio en donde sentirse queridos y útiles socialmente. Y que bueno, quizás, digo, si contaríamos con otros espacios de participación social, uno podría soltar un poco la mano, ¿no? También en esas tareas, me parece. Me quedaba pensando eso. Sí, si hubiera hospitales de día, hospitales de noche, casas de medio camino, y todo se pudiera implementar, la ley de salud mental, en lugares alternativos a la hospitalización, y posiblemente todo sería distinto y pudiéramos pensar la cronicidad de otra manera, ¿no? Pero es cierto que muchas veces la institución hospitalaria hace de familia, de casa, de lugar al que, como una vez un chiquito que supervisé, no supervisé, lo trajeron los residentes del infanto juvenil que supervisaban conmigo adolescentes, pero que me querían contar el caso de este niño, sabiendo que yo no superviso niños, pero me lo querían contar porque tenía que ver con todo lo que estábamos trabajando, que es un chico de la calle que empieza a ir de nuevo al Tobar, supuestamente a visitar a un amigo. Y así hasta que a alguien se le ocurre preguntarle, che, Josecito, ¿por qué venís todos los días a visitar a tu amigo? Y porque me gusta estar acá. ¿Y por qué te gusta? Y porque acá saben cómo me llamo, yo sé cómo se llaman ustedes, yo sé quién está de guardia los lunes, quién está de guardia los martes. Y ese tema lo llegaron a hablar. No solamente lo querían trabajar conmigo, sino lo hablaron con el jefe de servicio, con el director del hospital. El pibe no se quería ir, porque era un lugar donde sabían cómo se llamaba y él sabía cómo se llamaban los otros. Era su lugar, pero no tenía en ese momento ningún motivo de internación. Entonces, esto a mí me conmovió mucho, ¿no? Para pensar un montón de cosas. ¿Qué hacíamos? ¿Lo mandábamos a la calle? Ahí están los agujeros del Estado, ¿no? Que no haya un lugar posible
para que de estos chicos sepan cómo se llaman y él sepa cómo se llaman los otros, para poder instalarse, ¿no? Más que un hospital psiquiátrico. Bueno, Elida, acá también agradecerte un montón todo lo que estuviste, comentando. Me queda un montón con esto que se está dando ahora, digamos, porque realmente lo vemos mucho en el hospital, esta cuestión específicamente de, bueno, personas que tienen padecimientos que se terminan cronificando y el hospital funciona como un lugar de anclaje, ¿no? Me quedaba pensando esto que contaste acerca de bueno, la cronicidad en el centro de salud en el que estuve rotando, se pensaba en determinadas patologías crónicas, ¿no? Más vinculadas a la salud, tipo diabetes, hipertensión, ¿no? Y había una cuestión circulando en el CESAC de, bueno, ¿por qué no incluir a pacientes también de salud mental, ¿no? Era una discusión, digo, que se está dando, ¿no? Pero digo, pensar también las especificidades de la cronicidad en salud mental y de los cuidados también que requieren las personas en torno a la salud mental. Pensaba también esta cuestión, bueno, que DNC les también mencionaban, en torno a, digo, la cronicidad y la exclusión, ¿no? Digo, en términos de lo social. Vos justo mencionás que el término de un tratamiento se trata de generar un lazo posible ahí donde el sujeto esté sostenido, ¿no? Y bueno, lo que falta también laburar en términos de lo comunitario también, ¿no? Digo, el hospital puede ser un posible, pero abrir esos otros afuera también, ¿no? Digo que eso es un poco, me parece, ahí lo que falta de la aplicación de la ley de salud mental, por lo menos también en términos de la capital federal, ¿no? Sí. Así que bueno, era un comentario nomás. Muy interesante esto que traes de por qué hablamos tan fácilmente en clínica de cronicidad, porque sabemos que si uno es diabético tiene que medicarse toda la vida, cuidarse toda la vida, si uno tiene el colesterol alto, y eso no lo trabajamos para nuestro campo, ¿no? ¿Qué pasa con la cronicidad en salud mental? ¿Qué lugar le damos para poder pensarlo? Que los pacientes, si escuchamos, sí le dan. Un paciente que yo trabajé muchísimos años en consultorio y que también iba al psiquiatra con el que yo lo había derivado, vine un día muy enojado y me dice, el doctor me dijo que las pastillas que yo tomo son para toda la vida. Y yo no tengo ningún problema en que sean para toda la vida, pero me enojé mucho con usted. Y le digo, ¿por qué? Porque usted no me dijo que la psicoterapia es para toda la vida. ¿Y por qué no? ¿Por qué yo tengo que tomar medicación y no me tengo también venir acá toda la vida? Bueno, me pareció un planteo que a mí me descolocó totalmente. Nunca se me ocurriría decirle a nadie que tenía que venir para toda la vida. Pero, ¿cómo apareció lo crónico a partir de ese paciente, ¿no? Que el psiquiatra le dijo, mire, déjese de joder con que no va a tomar la medicación, esto para toda la vida, y él dijo, bueno, sí, de acuerdo, para toda la vida. Pero me cuestiona porque yo no le digo que se tiene que tratar toda la vida. Bueno, ese es un paciente que está de alta. Pero bueno, muchos avatares, ¿no? Pero logró hacer un corte que siempre sigue llamándome para Navidad, para Año Nuevo, para el Día del Psicólogo. Digamos, el hilito está. Pero bueno, salvo muy raras veces, me pide una entrevista y lo que a mí me conmueve es que el tratamiento le ha servido para decir, yo creo que esto me pasa por, y algo de lo trabajado aparece como advertencia, pero bueno, hay momentos que no le alcanza, como a cualquiera.
No hace falta ser psicótico. Hay veces que no nos alcanza. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Más? Bueno, ¿algún comentario, pregunta más? Si no, Elida, te agradecemos mucho por el intercambio y a todos los que participaron también por el intercambio. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, chao. 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 Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias, Celia.